Buenas tardes, estimados colegas, todos los profesionales de la salud presentes que tienen que ver con la salud tanto de la madre como del bebé. En esta oportunidad estamos reunidos acá para desarrollar el simposio sobre intervenciones exitosas en la disminución de la cesárea. Un hecho sumamente importante, muy ligado al quehacer de todos los días, ¿no? Y que siempre existen algunas situaciones que nos ponen en la palestra por las controversias que de una u otra manera pueden presentarse. En esta oportunidad contamos con la presencia de connotados profesionales con mucha experiencia en el área correspondiente, quienes van a ir desarrollando los diferentes temas que se han preparado en este simposio. Y para ello dejamos para su conducción a la doctora Lía Pérez, quien es médico ginecostetra, es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la sede docente del Hospital San Bartolomé, ¿no? Y también miembro de la directiva de la actual Junta de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Entonces, sin mayores preámbulos, dejo en la conducción a la doctora de Paz. Muchísimas gracias. Me presento, soy el doctor Guzmán, soy médico ginecostetra de la Universidad Cayetano Heredia, tengo una maestría en salud pública de la Universidad de Johns Hopkins, he sido presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, actualmente soy académico del número de la Academia de Cirugía, fui past chair de la sociedad ante ACOG, el American College de Obstetricia y Ginecología, y soy consultor en salud sexual y reproductiva y salud pública. Y estamos en este simposio en donde vamos a hablar sobre cesáreas, y a mí me toca empezar con cesárea epidemia emergente. La cesárea ha sido parte de la cultura humana desde la antigüedad, en tanto cultura occidental como no occidentales, ¿no? Y según la mitología griega, Apolo retiró a Asclepio, fundador del famoso culto de la medicina religiosa, del abdomen de su madre. Hay numerosas referencias de cesáreas en el antiguo folclore hindú, egipcio, griego, romano y otros europeos. La cesárea realmente está justificada desde el punto médico para prevenir la morbilidad y mortalidad materna y perinatal. Pero sin embargo, la OMS ya desde hace muchos años ha considerado que el número no debería pasar del 15% de cesáreas, que es lo que se considera las complicaciones que podían necesitar esa intervención. Sin embargo, claro, en países como nosotros, donde tenemos todavía una mortalidad materna bastante elevada, como ustedes ven la secuencia de mortalidad materna, estos son números absolutos de mortalidad materna a lo largo de los años, y como ven ustedes, la curva fue disminuyendo. Mucha de esa curva disminuyendo se debe justamente a la cesárea, a la intervención de la cesárea. El año pasado, el 2019, perdón, casi uno se olvida del 2020, el 2019 tuvimos 302 muertes maternas a lo largo del año, y lamentablemente el 2020, como ha sucedido con muchos países de la región y del mundo, hemos tenido un incremento de mortalidad materna hasta un 42%, y esto ha sido debido a la pandemia. O sea, hay un exceso de muertes en general en todos los países, o sea, de funciones más de lo normal del año anterior, y esto también se ve reflejado en las muertes maternas. El aumento de las tasas cesáreas es un motivo de preocupación en el ámbito de la salud pública, realmente, y vemos en este mapa, encontramos acá, fijemos en los colores vermella y rojo, como este y este acá, y vean ustedes que lo más alto, 35 a 56%, tenemos Brasil, tenemos Argentina en la región, tenemos México en la América del Norte, y un poco menor Estados Unidos. Nosotros estamos un poco menor a eso junto con Bolivia, ¿no? Pero de todas maneras, ahora vamos a ver los reales números, porque esto es de algunos años atrás. En América Latina, la tasa de cesárea es 38.9%, lo cual es el número bastante remarcable. En Brasil, 56%, en Estados Unidos, 33%, en España, 25%, y en el Perú es 34%.
Y el problema de la cesárea es que aumenta el riesgo relativo de dos problemas. Uno es dos problemas obstétricos, placenta previa y placenta acreta. Y vean ustedes acá, esta columna nos señala el número de cesáreas y el número, el porcentaje de incidencia de placenta previa y la incidencia de placenta acreta. Vayámonos a lo que a veces sucede. Un número de 2 cesáreas en una mujer, hay una incidencia de placenta previa de 1.8 y incidencia de que esa placenta sea acreta, además, un 47%. Y esto es complicado porque la placenta acreta es la principal causa de histerectomía de emergencia en el posparto. Se ha incrementado en 10 veces desde 1960 debido al alto número de cesáreas. Y es una causa importante de morbilidad y mortalidad materna. Además que necesita de un ambiente quirúrgico y recursos humanos muy especializados. El manejo de esto. Veamos cómo estamos en proporción de nacimientos por cesárea a nivel nacional y regional. Hablamos de 34.5, que es el promedio acá. En el área urbana es 41% en los últimos años, en el último año que tenemos datos del Ministerio de Salud, que es de 2018. Pero veamos a esta parte de acá, la línea verde, que es el porcentaje de cesáreas a nivel rural. Y esto realmente estamos ahora justamente en el límite máximo que decía OMS, pero por muchos años hemos estado muy por debajo de lo necesario de una cesárea en la práctica obstétrica, debido a que el número de complicaciones justifican entre un 10 a 15% de esa intervención. Y esto no ha sido porque sencillamente todo ha ido muy bien, sino que sencillamente no había las posibilidades de acceder a eso. ¿Por qué? Porque para realizar una cesárea se necesita una buena sala de operación, recursos humanos competentes como médico, cirujano o ginecólogo, anestesiólogo, médico pediatra, enfermera, circulante, equipamiento, insumos. ¿Y nosotros cómo hemos estado? Esta es una evaluación de la capacidad resolutiva de hospitales, las funciones FONES, funciones obstétricas y neonatales en el 2018. Y se supone que en establecimientos como este grupo es el FONE 1 y FONE 2, o sea, más especializados, se supone que todos deberían estar entre un 90 a 100% de funciones obstétricas neonatales para ofrecer a los pacientes. Y sin embargo, encontramos que en el FONE 1 solo el 3.1% de los establecimientos evaluados tenía funciones obstétricas y neonatales entre el 90 y 100%. Y en el FONE 2 en 6.5% en los mismos porcentajes. La gran mayoría se encontraba con una posibilidad de funciones obstétricas y neonatales básicas de 70 a 89% en ambos tipos de establecimiento. Y esto es esto es una supervisión de la Defensoría del Pueblo, a que en una revisión de hospitales del Ministerio de Salud, los gobiernos regionales que fueron visitados, 149 servicios de emergencia encontraron que 52.3% del personal de salud consideró que no contaba con el equipamiento suficiente para atender las emergencias. Y no contaban en 33% con médicos pediatras, no contaban en un 30% con ginecólogos y no contaban con anestesiólogos en un 38%. Ustedes ven ahí el número de hospitales, 50 hospitales acá, 45 hospitales, 57 hospitales. Para hacerles un cálculo nada más, nosotros tenemos alrededor de 300 hospitales a nivel nacional. Entonces, esto es un porcentaje significativo de hospitales que se encuentran en esas condiciones. Ahora, en la práctica privada es diferente, y esta es una imagen de Chile, donde la línea verde son los partos vaginales y la punteada roja son la tasa de cesáreas. Y ustedes ven que hay una diferencia bastante alta a lo largo de los años entre ambas, y mucho más, lógicamente, la tasa de cesáreas. Lo mismo sucede en el país. Esto es un estudio que se hizo en el 2018 en algunas clínicas privadas. Ustedes ven la relación internacional, Good Hope, Clínica Delgado, Jesús del Norte, Ricardo Palma, etc. De todas ellas he señalado la que está remarcada ahí, que es la Santa Isabel. ¿Por qué la Santa Isabel? Porque la Santa Isabel es una clínica ginecostétrica, y entonces justamente nos puede dar
una real proporción de lo que sucede en esas clínicas. Y vemos que el 30% eran partos vaginales y el 70% eran cesáreas. ¿Cuáles son las posibles causas de esto? Una de ellas es el tipo de seguro, ¿no? El seguro médico da un mayor honorario a los médicos y hospitales si el parto es por cesárea en lugar de un parto vaginal, y por ello muchas veces puede ser un incentivo para que la cesárea aumente. Y lo otro es la organización de su capacidad instalada, ¿no? Las cesáreas permiten que las clínicas puedan programar los partos y de esta forma realizar más partos de lo que podrían dar su capacidad. Bueno, y lo que la Organización Mundial de la Salud nos pide es que hay que evaluar los riesgos y beneficios de la cesárea, y que además hay que tener, digamos, una posibilidad de tratar de entender y tratar de encontrar, digamos, las razones de estas cesáreas y si son justificadas. Una de las cosas que quería traerles también es estas conclusiones de ACOG y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, donde es la prevención segura de un parto por una primera cesárea. Y acá algunas de las cosas que han concluido es que considerar el inicio de fase activa recién en 6 centímetros de dilatación y tratar de no intervenir antes de eso, ¿no? Acuérdense que nosotros antes pensamos que 4 centímetros podía ser, ahora es un poco más. Más aún, un estudio comparativo entre mujeres que tuvieron parto entre los 50, la década de los 50 y 60 y la década actual, bueno, era entre el 18 y el 20, el 2018 y el 2020, nos muestra que el trabajo de parto es mucho más prolongado en estas décadas últimas que en lo anterior, ¿no? O sea, también eso, ¿no? El 77 a 79% de gestantes con RPM inician trabajo de parto dentro de las 12 horas. Y si realmente no hay condiciones que nos preocupen para una infección vaginal, uno no debe apurarse en ese sentido, ¿no? Y lo otro es el apoyo emocional y tener siempre la consideración de que en un momento adecuado una amniotomía y el uso de oxitocina puede también apoyar en la inducción de labor y acelerar, digamos, la labor de parto. Dentro de las estrategias de la OMS hay el Global Surgery 2030 para alcanzar, digamos, un desarrollo económico, de salud y de bienestar, ¿no? Y voy a mostrarles solo la parte de cirugía, ¿no? Y decía reducir la mortalidad por intervenciones quirúrgicas para el 2030. 5 factores determinantes, ¿no? Una, cobertura al 80% en 3 cirugías, es lo que debería tener, digamos, los sistemas de salud. Laparotomía por apendicitis, cesárea y fractura abierta. Vean ustedes cómo la cesárea está incluida dentro de esas 3 cirugías principales que se realizan a nivel mundial y que por lo tanto se exige que tengan una cobertura bastante alta. Y que la cirugía debe tener un periodo no más largo de 2 horas después del diagnóstico. Pero la última es lo más interesante, que debería clasificarse las causas de cesárea. La OMS, para ello, propone utilizar el sistema de clasificación de Robson como estándar global para evaluar y comparar las tasas de cesárea y hacer su seguimiento, ¿no? Muchos no han escuchado qué cosa o no han escuchado de este sistema de clasificación de Robson. Entonces vamos a darles digamos, una ligera aproximación a esto. Esta es la clasificación de Robson y lo que hace es poner una serie de situaciones con gestantes nulíparas, con gestantes multíparas, con gestantes con embarazo cefálico, con embarazo podálico, con embarazo múltiple, cesáreas anteriores o no cesáreas. Hay 10 grupos de clasificación de Robson. Veamos algunos de ellos. El grupo 1 son mujeres nulíparas con un embarazo único con presentación cefálica mayor o igual a 37 semanas de gestación y en trabajo de parto
espontáneo. Estas de acá son mujeres también nulíparas con embarazo único con presentación cefálica mayor o igual a 37 semanas de gestación, en las que o bien se ha inducido el parto o bien se ha realizado una cesárea programada antes del trabajo de parto, ¿no? Entonces, y estas son multíparas, etcétera, estas también nulíparas con embarazo en nalgas y embarazo múltiple acá, ¿no? Y seguimos acá con cicatriz previa de cesárea uterina 4 o 5, ¿no? Y o malposición fetal como oblicua o situación transversa, ¿no? Entonces, eso nos permite que a la hora de la hora uno puede decir, este grupo de cesáreas se realizó, este número de cesáreas se realizó en un porcentaje tal para el grupo tal, grupo 1, grupo 2 o grupo 3, etcétera, y puede tener uno una idea de lo que está pasando en ese establecimiento y en ese servicio. Por ejemplo, esto en el 2015 se aplicó, esta es una tesis de un estudiante de medicina y que fue guiada por el doctor Erasmo Huertas, que es un conocido profesional ginecostetra del Instituto Materno Perinatal, y donde se aplicó el modelo de clasificante de Robson y se vio que a qué grupo aplicaba las cesáreas del Instituto Materno Perinatal. Lo que encontraron es que del 2015, diciembre de 2015, entre enero y diciembre del 2015, de un total de 20.243 partos, hubo una tasa de cesárea de 44.3%, o sea, una tasa bastante alta, ¿no? Y cuando aplicaron el modelo de Robson, encontraron que en el grupo 1 había el 29.2%, en el grupo 5 el 21.30% y en el grupo 3 el 14.6%, ¿no? Veamos entonces cuáles eran esos grupos, 1, 5 y 3. Acá lo tenemos. 1, mujeres nulíparas, lo que yo leí anteriormente, con un embarazo único con presentación cefálica mayor o igual a 37 semanas de gestación y el trabajo de parto espontáneo. O sea, lo que, digamos, podía haber evolucionado quizás en una forma espontánea también, ¿no? El grupo 3 era mujeres multíparas, sin cicatriz uterina previa, con un embarazo único, con presentación cefálica, mayor de 37 semanas de gestación y en trabajo de parto espontáneo. O sea, tenemos, miren, dentro de estos tres grupos que señalados en el estudio, el 1 y el 3 son o nulíparas o multíparas, iguales o mayores a 37 semanas y que no tenían ninguna cesárea uterina previa, sino eran el parto espontáneo. Y el 5 eran sí mujeres multíparas con al menos una cicatriz uterina previa, con un embarazo único en presentación cefálica y mayor o igual a 37 semanas de gestación. Entonces esto nos indica que habría que averiguar por qué ha ocurrido tanta cesárea, sobre todo en el grupo 1 y en el grupo 3. Ahora, ¿qué estrategias se pueden aplicar para disminuir la cesárea? Bueno, en primer lugar debe iniciarse en el residentado mejorando la atención del parto vaginal, o sea, enseñar muy bien a una buena atención de labor de parto, si hay que inducir, cómo se debe inducir esto adecuadamente y llevar todo esto a lograr un parto vaginal. En algunos casos se necesita, como se hizo en un estudio en Ecuador, en un tiempo, una segunda opinión, excepto en casos de emergencia. En ese estudio de Ecuador se encontró que la mitad de ellos se cambió de la idea de hacer la cesárea a que termine un parto vaginal. El plan de atención de parto, que abarca todo esto que ya les he mencionado antes, desde el trabajo de parto hasta la atención del parto, mejorar el diagnóstico del sufrimiento fetal o de la desproporción cefalopélica, el uso del parto instrumentado. Se está dejando de usar los forceps de salida, por ejemplo. Los forceps de salida son bastante seguros, el forceps de Simpson, y que realmente no se está enseñando o se está dejando de usar, ¿no? Y por otro hay también el VACO, ¿no? Y la auditoría mensual de cesáreas evitables, que eso se puede lograr con la clasificación de Robson. Para terminar, nada más que así como
mismo nos preocupamos porque la cesárea sea la indicada y no, digamos, exagerar el número de cesáreas de una institución. También hay una serie de apoyos en esta iniciativa global para una recuperación muy temprana después de la cirugía, ¿no? De cualquier cirugía, ¿no? Y esto indica el Protocolo Universal de Manejo Perioperatorio de Cesárea. Esto es ERAS, Early Recovery After Surgery. Componente de 3 fases, en el pre, en el intra y el postoperatorio. Integrar este protocolo con lo de cesárea, eso lo fue recomendado en la American Journal de Obstetricia y Ginecología hace 2 años. Considerar a las embarazadas como una enfermedad sistémica leve. Chequear esto de las comorbilidades, obesidad, hipertensión y anemia. Hacer su lista de chequeo como los pilotos en los aviones a la hora de la intervención. Ayuno 6 horas y carga de carbohidratos 2 horas antes. Usar también ranitidina o metaclopramida y dar antibiótico terapia profiláctica, ¿no? Esto compone, como ven ustedes, tanto la parte posoperativa, preoperativa y intraoperativa, y hay cosas interesantes como, por ejemplo, que ya muchos lo hacemos, sacar el catéter vesical muy rápidamente, darle nutrición oral muy tempranamente, a contrario de lo que se decía antes, que se le dieran ayunas a la pobre paciente y con una endovenosa. Movilización rápida, estimulación de la motilidad del intestino, eso mascando chicle, ¿no? No hacer un ayuno prolongado, darle fluidos y carbohidratos, el antibiótico profilaxis que hemos hablado, y hacer agentes anestésicos de corta acción, ¿no? Entonces ese también quería yo aprovechar para compartir con ustedes las posibilidades de que también a nuestras pacientes en el preoperatorio y intraoperatorio y posoperatorio podamos darle unas mejores condiciones y diferentes a las que estábamos haciendo usualmente. Con eso termino y gracias, y las preguntas las tendremos al final. Gracias, doctor Alfredo Guzmán. Disculpe que por problemas técnicos no le pude hacer la presentación, pero hemos escuchado al doctor Alfredo Guzmán, quien es médico ginecobstetra de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, máster en Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, past president de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, académico de número de la Academia Peruana de Cirugía, past chair de Perú en el en ACOC, consultor en salud sexual y reproductiva de la Organización Panamericana de Salud OPS y consultor internacional en salud pública y salud reproductiva. Como siempre, excelente su presentación, maestro. Luego veremos las preguntas. A continuación tenemos la exposición del doctor Jack Ludmir de Estados Unidos sobre indicación médica, evidencias. El doctor Jack Ludmir es vicepresidente, rector asociado y profesor principal de obstetricia y ginecología del Thomas Jefferson University y Jefferson Health de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Director ejecutivo del Philadelphia Collaborative Health Equipe. Bueno, entonces con ustedes los dejo al doctor Jack Ludmir. Muy buenas tardes, colegas de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Nuevamente para mí es un placer poderme dirigir a todos ustedes. Ojalá lo pudiésemos hacer en persona, pero esta pandemia que nos ha afectado a todos, esperamos y recemos que con las vacunas se vaya pronto. El comité organizador ha sido muy gentil en hacerme participar en este simposio con mis distinguidos colegas sobre el tema de cesárea, y mi ponencia está relacionada si las cesáreas por indicación médica están basadas en la evidencia. Y como siempre empezamos nuestras charlas haciendo una declaración que no tengo ningún interés o conflicto comercial que declarar. Y en esta foto pueden ver ustedes a mi padre, el doctor Abraham Ludmir, que fundó el Residentado de Obstetricia y Ginecología en el Perú.
en la última visita en vida que hizo al Hospital San Bartolomé en noviembre del 2015. Los objetivos de mi charla son los siguientes. En primer lugar, vamos a discutir cómo evitar la cesárea primaria. En segundo lugar, entender la evidencia para realizar una cesárea por razones ya sea maternas o fetales. Y la tercera, discutir parto vaginal en cesárea anterior. Justamente acabamos de terminar de escribir un capítulo para la FIGO, para el Global Library of Women's Medicine, en lo que se refiere a la cesárea y consideraciones especiales en países de recursos bajos y medios. Y este capítulo lo hemos escrito con autoridades en Latinoamérica, entre ellas la doctora Wendy Cárcamo de Honduras, el doctor Ricardo Fresina, exdirector del CLAP y ahora director ejecutivo de la FLASOC, mi gran amigo y colega el doctor Edgar Iván Ortiz de Cali, Colombia, que fue el past presidente de la FLASOC, y mi persona. Y la razón que escribimos este capítulo era para tratar de discutir realmente si hay indicaciones en nuestros países en Latinoamérica que se justifican debido a la gran tasa de proporciones epidémicas de cesárea en nuestro continente. Y eso lo demuestra esta diapositiva, que muestra la tasa de cesárea en diferentes regiones del mundo en los últimos 15 años. Y la superior, que acá la estoy señalando, es la tasa en Latinoamérica, que como ven es muchísimo más alta que las tasas en Europa y en el resto del mundo, con tasas de promedio de mayor de un 40%. Y en esta diapositiva pueden ver el gran contraste del continente latinoamericano, en esta barra azul, que con un porcentaje de cesárea del 44% comparado al otro polo en África subsahariana, en que la tasa de cesárea es de solo 4%. En mi país, en Estados Unidos, desde el 2011, la tasa de cesárea ha estado muy estable, alrededor del 32%, y no ha cambiado. Siempre se ha discutido cuál debe ser la tasa de cesárea ideal, y creo que mis colegas lo van a discutir, pero simplemente para recalcar que hace unos 5 años Molino, en la revista JAMA, escribe un estudio en el que demuestra la relación entre mortalidad materna y mortalidad fetal relacionada a la tasa de cesárea, y en el que se demuestra que la tasa ideal, en lugar de ser de un 15%, como lo habían dicho expertos de la Organización Mundial de la Salud, más bien debería ser de alrededor del 19%. Eso quiere decir que por debajo de esta tasa hay mayor mortalidad materna o fetal, y por encima del 19% ya no cambia la tasa de complicaciones tanto materna o fetales. Todo el mundo que está en este campo sabe que hay un movimiento mundial de las mujeres en tratar de tener un parto vaginal, y esta diapositiva que la tomé cuando estaba en Paraguay, diciendo que el parto es nuestro, que nos lo devuelvan, queremos parir, nacer en paz y dignidad. Y creo que es importante, como obstetra ginecólogo, siempre tener en mente que esto es un concepto muy importante, y creo que uno de mis colegas va a discutir el hecho de hacer una cesárea porque la paciente lo solicita, pero hay que recordar que muchas mujeres realmente quieren tener un parto vaginal. En mi país, hace 6 años,
se creó un consenso para discutir cómo se podría reducir en forma segura la cesárea primaria. Y este consenso, en el que tenían miembros del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos y de la Sociedad de Materna Fetal, discutió cuáles fueron las indicaciones para la primera cesárea en Estados Unidos, y como ven en esta diapositiva, el mayor número era por distocia, más o menos un tercio, un 34%, y la segunda indicación era por un trazado fetal que no era seguro. Fíjense que en Estados Unidos solo un 3% de las cesáreas primarias son a consecuencia que la madre lo solicita. O sea que es una cosa rara en nuestro país, diferente a lo que pasa en el Perú y en el resto de Latinoamérica. ¿Cuáles son las razones para el incremento en cesáreas? Razones médicas. En primer lugar, la distocia, una inducción fallida y el poco uso de parto instrumentado, ya sea la ventosa o los forceps, el monitoreo fetal, la evaluación frecuente con ecografía y uso de Doppler en pacientes de bajo riesgo, que es una situación muy común, sobre todo en la práctica privada en Latinoamérica. La circular de cordón, mucha gente haciendo una ecografía al final del embarazo y si ven una circular de cordón justifica la cesárea como intervención por esta situación, la cual, dicho sea de paso, no tiene evidencia alguna. Cesárea anterior, una posición podálica, una preeclampsia, obesidad, embarazo múltiple, prematuro y hoy en día el COVID-19, que en muchos lugares en Latinoamérica se ha vuelto la razón para dar una cesárea en lugar de permitir un parto vaginal. Razones médicas en lo que se refiere a competencias. Hay un desconocimiento y se minimizan los riesgos maternos y fetales, un uso inadecuado del partograma, malas prácticas en el trabajo de parto, dificultad de interpretación del monitoreo fetal, porque hay muchísima alta tasa de falsos positivos, un desconocimiento de los fenómenos hipóxico-isquémicos no relacionados con el trabajo de parto, la falsa creencia del impacto negativo del parto vaginal sobre el piso pélvico, muchas veces no disponibilidad de analgesia obstétrica, no hay un trabajo en equipo y la liberación de indicaciones absolutas y relativas, y en los últimos años el bendito posibilidad de tener un juicio, una situación de negligencia o responsabilidad médico-legal. Se había dicho que el manejo activo del trabajo de parto podría reducir la tasa de cesárea en mujeres de bajo riesgo. El manejo activo requiere la amniotomía de rutina, un seguimiento adecuado del partograma, oxitocina para obtener contracciones regulares. Fíjese, esta es la revisión de la Cochrane de hace 7 años, con un total de 5.300 mujeres, con 7 estudios. Lo que demuestra es que realmente haciendo un manejo activo del trabajo de parto, de la labor, no hay realmente un significado estadístico significativo en bajar la tasa de cesárea. Por lo tanto, el manejo activo del trabajo de parto se puede asociar quizás con pequeñas reducciones en la tasa de cesárea, pero es muy prescriptivo e intervencionista. El Consejo del Colegio Americano de Obstetras Ginecólogos, y esto también ha sido respaldado por la Federación Colombiana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, en primer lugar definen el primer estadio del trabajo de parto, la fase latente, sin ningún límite, no 18 horas, no 24, pero no hay un límite de tiempo. Por lo tanto, hacer una cesárea como
causa que el primer estadio fue muy largo no se justifica. Las nuevas definiciones de la fase activa se hacen cuando la dilatación alcanza 6 centímetros, no 4 centímetros como se solía decir, y hay que esperar por lo menos 4 horas antes de hacer el diagnóstico de arresto de dilatación. Y en el expulsivo esperar por lo menos 3 horas en primerizas y 2 horas en multíferas. O sea que realmente cambios significativos en lo que se refiere a cómo definir la fase activa, el expulsivo y un arresto de dilatación o un arresto del descenso. Como decimos anteriormente, el parto instrumentado cada vez se está usando en menos casos en Latinoamérica, pero solo para decirles que no hay evidencia de un incremento en parálisis cerebral, como lo dicen muchos abogados al usar un forceps o una ventosa. Y por ejemplo en mi hospital hasta un 5% de los nacimientos son por ventosa o vacuum. ¿Qué hay de la inducción del parto como una justificación para hacer una cesárea cuando falla la inducción? Se dijo por mucho tiempo que la inducción electiva tiene el potencial de aumento de las tasas de parto por cesárea y mayores costos de atención de la salud sin beneficios médicos. Como ven acá, el nivel de evidencia es solamente del 2B, o sea que es una recomendación débil. Por esta razón, en Estados Unidos, la red de medicina materno-fetal, con un sponsor del Instituto Nacional de Salud, se decidió hacer este trabajo de inducción del parto, lo que se llama el ARIVE Trial, en que consistía autorizar a mujeres primerizas, nulíperas, de bajo riesgo, a inducción a la semana 39 versus un manejo expectante. Eso quiere decir no intervención alguna y esperar que la mujer entre en trabajo de parto espontáneo. Este estudio tuvo más de 6,000 mujeres aleatorizadas a la semana 39 de gestación, como dije, de bajo riesgo, y el objetivo primario fue ver si había una diferencia en un compuesto de morbimortalidad perinatal. Y como ven en esta diapositiva, en los dos grupos no hubo diferencia alguna en morbimortalidad perinatal. Pero eso sí, hubo una reducción en la tasa de cesárea significativa en las mujeres que fueron inducidas, un 18.6% versus un 22.2% si se dejaba a esta mujer nulípera que siga en forma expectante. Entonces, por lo menos en Estados Unidos, ahora se ha puesto de norma ofrecer a mujeres primerizas de bajo riesgo la posibilidad de una inducción a la semana 39 de gestación, aún en circunstancias que el cuello no esté maduro o un score de Bishop que no es favorable. Se usan agentes de inducción como prostaglandinas y se procede a la inducción. ¿Qué hay del monitoreo fetal intraparto? Ya sea continuo, electrónico o por la auscultación. Ahí ven los 3 tipos de clases que hoy en día tenemos. La clase número 1, en que hay aceleraciones en variabilidad, al que yo llamo la clase o la luz verde, que puede seguir el trabajo de parto. La luz 3, que no hay variabilidad, es una luz roja en la que procedemos a la cesárea. Y la 2, que desafortunadamente
veces la mayoría de las causas no es ni una ni otra. Pero lo importante es con el monitoreo fetal, a pesar de que subió el número de cesáreas, la tasa de parálisis cerebral sigue constante. O sea que no hay evidencia que la cesárea reduce la tasa de parálisis cerebral o problema neurológico. Y esto lo comprobó también una revisión de la Cochrane de hace 3 años, en que se revisaron 37,000 pacientes en 13 estudios. No hay diferencia en muerte perinatal, pero eso sí, hay un incremento en cesárea con el monitoreo fetal continuo. De la presentación podálica, no hay duda, después del estudio de Hanna y la revisión de Hofmeier, que una cesárea primaria se justifica ante una presentación podálica, pero ojo, se debería ofrecer a la mujer a la semana 37 una versión cefálica externa, porque más o menos es efectiva en un 70% de los casos, con la posibilidad de riesgo de menos de un 1%. En la cesárea anterior, ¿se le puede ofrecer una prueba de parto o hay que realizar una cesárea nuevamente? Ya hace 17 años, en la revista de Nueva Inglaterra, se demostró que el parto vaginal en cesárea anterior es relativamente segura, con un riesgo de ruptura uterina muy pequeño, de menos de 1%, y un riesgo de injuria hipóxica isquémica en el feto pequeñísima, de menos de 1 en 2000. Entonces, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos ya hace 10 años dio sus nuevas guías para parto vaginal en cesárea anterior y pusieron como punto número 1 liberalizar la posibilidad de tener un parto vaginal en cesárea anterior, siempre y cuando la paciente entienda los riesgos, que serían de menos de 1% de ruptura uterina en caso de parto, de contracciones. ¿Se puede hacer con más de una cesárea? No es importante tener el informe operatorio anteriormente si no teníamos demostrado objetivamente que la mujer había tenido una cesárea transversa, no le damos la oportunidad, pero hoy en día, sin el informe, las dejamos. El embarazo gemelar como una indicación médica para una cesárea, realmente no existe evidencia clara de beneficio para realizar una cesárea electiva en un embarazo gemelar, siempre y cuando el primer feto esté en una presentación cefálica. La revisión de Hofmeier en la Cochrane de hace 5 años, con más de 2.800 pacientes, demostró que realmente la cesárea no ofrece un beneficio siempre y cuando la primera presentación del feto sea cefálica. La inducción del parto en casos de macrosomia, más o menos más de 4 kilos en pacientes que no tienen diabetes. La última revisión de Bolvain, con casi 1.200 mujeres, demostró que hacer la inducción o no hacía diferencia en cesáreas. Y finalmente, durante esta pandemia, y eso creo que es un mensaje importante, no hay evidencia alguna que la cesárea es necesaria para evitar la transmisión del virus al bebé. Ha habido muy pocos casos en que se ha demostrado una transmisión vertical. La cesárea no lo evita. Solamente se debe realizar una cesárea por indicación obstétrica. Para terminar, quisiera mostrarles que siempre y cuando tratemos de justificar una cesárea por una indicación médica, y ojo que yo he visto muchas veces en Latinoamérica que se pone en el registro cualquier indicación médica como sufrimiento fetal o circular del cordón, cuando realmente es una cesárea electiva sin indicación. Pero asumiendo que hay una indicación médica, este estudio que acaba de salir de Kosovo y de Dartmouth en los Estados Unidos demuestra que si el médico atendiendo a la mujer es mujer,
la tasa de cesárea se reduce a un 25% comparado a si el médico es un varón. Simplemente les estoy demostrando lo que muestran los estudios. Y para terminar, quisiera poner este statement de cesárea que lo escribimos con los doctores Ricardo Fecina y el doctor Iván Ortiz de la FRASOC, en que recomendamos a los gobiernos, universidades, donantes y prestadores de servicios obstétricos que, con el fin de abatir sustancialmente este exceso de cesáreas que indica mala calidad obstétrica, que se promuevan intervenciones tales como desarrollar protocolos estándar para la indicación de cesárea, promover intervenciones para reducir el dolor y evitar la cesárea primaria usando las nuevas definiciones de los estadios de trabajo de parto que acabamos de revisar. Por lo tanto, es importante que usemos las nuevas definiciones de arresto del trabajo de parto y distocia, que no debe hacerse una cesárea por inducción fallida en la fase latente. El uso del monitoreo fetal en trabajo de parto necesita interpretación basada en normas con intervenciones apropiadas. Ante una presentación podálica, considerar una inversión externa en la semana 37 de gestación, y la cesárea anterior no requiere cesárea repetida, sobre todo si la indicación no es recurrente, por ejemplo, una presentación podálica. Y el hacerse la cesárea no se debe hacer antes de la semana 39 de gestación. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Luzmi, como siempre, por su excelente presentación. A continuación tenemos la segunda exposición, la tercera exposición, cesárea a pedido del paciente. Esta exposición estará a cargo del doctor Álvaro Santibáñez Pimentel. El doctor Álvaro Santibáñez es especialista en obstetricia y ginecología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, diplomado en auditoría médica y en docencia universitaria en salud por la misma universidad, máster en ciencia y en International Health Management en la Universidad de Reino Unido. Desempeñó cargos como asesor técnico en temas de calidad en la DIRESA Callao, equipo técnico de la Dirección de Calidad en Salud del MINSA y gerente de la Gerencia de Seguridad de Paciente y Humanización de la Atención en el Seguro Social de Salud Salud, y actualmente jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad del Hospital San Bartolomé. Con ustedes, el doctor Álvaro Santibáñez, tiene 22 minutos, por favor, que estamos contra el tiempo. Adelante. Mi nombre es Álvaro Santibáñez. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del Congreso Peruano de Obstetricia y Ginecología por darme la oportunidad de participar en este simposio de obstetricia sobre intervenciones exitosas en la disminución de las cesáreas. Me han pedido que aborde el tema de cesárea a pedido del paciente y declaro no tener ningún conflicto de interés respecto a este tema en presentación. Hemos visto cómo a lo largo de los años, y esta es una fuente nacional del Instituto Nacional de Estadística e Informática, cómo la tasa de cesárea se ha ido incrementando progresivamente desde el año 96 un 8% a el 2018 34.5%, este promedio nacional. Ya en una publicación que tuve la oportunidad de generar hace 10 años, mostrábamos cómo las tendencias iban creciendo y apuntaban que al 2020, fíjese, es una publicación de hace 10 años, nos íbamos a acercar en promedio a un incremento sostenido de estas tasas. Bien, empecemos por reflexiones sobre ética en salud, ¿no? Definamos o reflexionamos de que la moral son aquellos comportamientos deseables en una comunidad humana. Y la ética es ese comportamiento deseable, ese ideal
nos lleva a la reflexión sobre, esto se traduce en criterios y normas que guían este comportamiento, ¿no? Es decir, la moral y la conducta, la ética son los criterios y normas sobre esa conducta. Bien, entonces, cuando uno decide un curso de acción, uno es responsable por estas acciones. Y frente a estas acciones que uno ha tomado, responde ante los otros y ante uno mismo sobre estas decisiones y acciones. Entonces, ¿cómo tomo estas decisiones? Entonces ahí viene lo que se llama el discernimiento ético, que permite elegir y hacernos responsables de estas acciones que buscan el bien personal, digamos, la felicidad personal, pero también el bien común, ¿no? Mis derechos, mi espacio, termina cuando empieza el terreno de los demás. Y estas reglas de convivencia, ¿no? Que es aceptable, digamos, en la sociedad llevar a cabo, es la moral. Ahora, definamos el parto por cesárea a petición, que es aquella operación cesárea que se lleva a cabo sin que se haya iniciado el trabajo de parto y sin haber indicaciones maternas o fetales tradicionales. El enfermo también es un individuo y es un sujeto moral, o sea, tiene la opción de discernir, de tomar decisiones, de discernir entre lo bueno y lo que no es bueno, ¿no? Lo que es moral o no. Entonces, en el enfermo, que también es un sujeto moral, se le aplican los principios de la ética. Ahí está la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Entonces, cuando hablamos de la cesárea a demanda, estamos hablando del sujeto moral paciente que ejerce esta autonomía. En la actualidad se acepta y se estimula esta práctica de la autonomía, ¿no? De ahí, por ejemplo, el consentimiento informado. Yo me informo y, tomando conocimiento, tomo una decisión. Por parte de los pacientes, ¿no? Se estimula esta práctica de la autonomía por parte de los pacientes basada en un asesoramiento previo, adecuado, de tal manera que ejerzo adecuadamente esta aspiración de la autonomía, ¿no? También sobre este sujeto moral queda reposa la beneficencia, es decir, yo voy a tomar mi decisión pero sin hacer daño, respetando la integridad del otro. ¿Cuáles son los beneficios potenciales de la cesárea a pedido de manera programada en comparación con una cesárea que se va a dar durante el trabajo de parto? Teóricamente, la cesárea de emergencia versus la programada tendría el beneficio de menor riesgo de hemorragia y transfusiones, menor número de complicaciones quirúrgicas y disminución de la incontinencia urinaria durante el primer año después del parto, ¿no? Entonces, teóricamente, este beneficio es que yo recojo o planteo para yo tener una cesárea a solicitud. También permite controlar el dolor, ¿no? El trabajo de parto, de todas maneras, así uno usa analgesia en momentos de experiencia del dolor. En una cesárea programada yo tendría el control absoluto del dolor, desde el inicio hasta el final. Sin embargo, también el paciente, como sujeto moral, debe cumplir con la no maleficencia, es decir, no hacer daño. Y aquí es donde hay que hacer una reflexión más amplia. ¿Por qué? Porque la cesárea lamentablemente sí tiene potenciales daños a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y ahora vamos a poner en la balanza estos riesgos versus el beneficio que hemos mencionado. Y estos tres campos se dan tanto sobre la madre como sobre el niño.
Por ejemplo, a corto plazo está escrito que, fíjese, la hipoglicemia, la deshidratación hipernatémica y la hiperbilirrubinemia se han constituido la tercera causa de consulta a consecuencia de una pérdida de peso excesivo en el neonato. ¿Debido a qué? A una inadecuada técnica de lactancia materna. ¿Y qué es lo que perturba la lactancia materna? Se ha visto que en las mujeres que han sufrido una cesárea aparecen barreras como el cansancio, la fatiga, el estrés. También se retrasa el contacto precoz madre-niño y hay una dificultad en encontrar una buena postura para amamantar. Todos estos factores generan dificultades en la técnica de la lactancia materna, comprometiéndolo a las patologías que acabo de mencionar. También el nacimiento por cesárea se asocia y se ha visto que en los neonatos nacidos por cesárea hay más hipotermia, hay más función pulmonar deteriorada por el solo hecho de nacer por cesárea. Hay más alteraciones del metabolismo y hay alteraciones de la presión arterial. La cesárea se asocia pues también porque en una cesárea hay la posibilidad de la infección del sitio operatorio, hay complicaciones anestésicas, hay lesiones viscerales, particularmente en cesáreas anteriores, y hay los riesgos de la hemorragia obstétrica. Obviamente en una cesárea se sangra mucho más que un parto normal. En parto normal hablamos de una pérdida sanguínea de 300 a 400 mililitros. En una cesárea nos estamos yendo al doble de ese volumen. En el mediano plazo también tenemos un impacto de la cesárea. La placenta previa y el acretismo placentario lamentablemente son patologías que van en incremento a lo largo de las décadas y que este incremento va paralelo al número de cesáreas que se van llevando a cabo, con resultados que claramente la estadística demuestra esta asociación. Fíjense, respecto al acretismo placentario, ya en los años 50 la incidencia era 1 en 25.000. 30 años después, en los 80, 1 en 2.500. Y actualmente esta incidencia es de 1 en 533 embarazos. Es decir, el acretismo placentario ha crecido vertiginosamente. También hay riesgos de la ruptura uterina. Esta incidencia es proporcional también al aumento de las cesáreas y por lo tanto, ¿cuál es la solución quirúrgica de la ruptura uterina? La histerectomía periparto, ¿no? Este riesgo de ruptura uterina sin cesárea previa es tan solo el 0.03% de las gestaciones. En cambio, con cesárea previa se eleva a 0.28%. Cesárea segmentaria. Aquí vemos, por ejemplo, estas estadísticas sobre placenta acreta y vamos a ver con una sola, con la primera cesárea, el riesgo de acretismo placentario es de 0.2%. Si vamos a una segunda cesárea, va a un 0.3%. Si va a la tercera, fíjense ya la cifra original de 0.2% se triplica a un 0.6%. Y la cuarta cesárea se va al 2.1%. Y paralelamente vemos cómo va incrementándose el riesgo de histerectomía. Ahora, a largo plazo, pues estos son los efectos a corto y mediano plazo, pero también tenemos efectos a largo plazo. Y hay estudios longitudinales que muestran que los niños nacidos por cesárea tienden a padecer asma aproximadamente a los 12 años de edad y obesidad hasta los 5 años de edad. En los niños nacidos por cesárea prolongada versus los niños nacidos por vía vaginal. También en Australia hay una publicación que muestra que estos niños nacidos por cesárea tienen mayor riesgo de hacer infecciones respiratorias y otras infecciones en general, más dermatitis atópicas, más desórdenes metabólicos, incluso hasta los 5 años, en comparación con niños nacidos por vía vaginal.
también hay un impacto sobre todo el sistema. Tenemos más estancia hospitalaria. El parto normal puede salir a las 24 horas, la cesárea no baja de 48 horas. Por lo tanto, tenemos mayor tasa de ocupación de camas hospitalarias, mayor número de horas quirúrgicas. Si tengo más cesáreas, voy a necesitar también más horas quirúrgicas de los cirujanos y todo el equipo quirúrgico para estas intervenciones. Y ahí obviamente hay un mayor consumo de recursos. En un parto vaginal, a lo sumo, que daré un hilo, un poco de silocaína. En cambio, en una cesárea, consumo medicamentos, dispositivos médicos, equipos biomédicos. Entonces, hay un impacto económico y en la capacidad de respuesta al comprometer sus camas y horas quirúrgicas de un sistema de salud. El año 2014 hubo un consenso obstetricia por los FASCO en Tucumán, y acá hay unas pautas que sería bueno recogerlas, ¿no? Ellos aquí declaran que el parto vaginal es seguro y apropiado en la mayoría de los casos, por lo tanto debiera ser recomendado si es que no hay indicaciones maternos o fetales para la operación cesárea. En los casos que esté prevista la cesárea, dice a pedido materno, ¿qué es lo que recomienda? Que no debe realizarse primero antes de la semana 39. La indicación de esta cesárea por pedido materno no debiera originarse por una falta de disponibilidad de tratamiento eficaz del dolor. O sea, hay una analgesia del parto también. Entonces, claro, si en este lado le quito la posibilidad de acceder a la analgesia y el otro lado no, ese temor puede generar esta demanda. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Fortalecer la disponibilidad o de la oferta del tratamiento eficaz del dolor. No se recomienda esta cesárea de demanda en mujeres que van a tener varios hijos. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto, ¿no? Los riesgos de placenta previa, acretismo, histerectomía puerperal se van a incrementar con cada parto por cesárea. Entonces, mientras no exista una normatización basada en evidencias, la tarea del profesional debe enmarcarse siempre a un consentimiento informado donde se dé a conocer todo esto. Y después de haber sido bien informado de todos estos efectos de la cesárea, recién puede afirmar el usuario. El concurso del IHI, ¿no? El Institute for Healthcare Improvement, que es una organización internacional con sede en Estados Unidos, que tiene un fuerte compromiso y su visión es justamente trabajar la gestión de la calidad. ¿Y por qué tuvieron que asociarse estas tres entidades ante este enorme problema? Fíjense, estas son tasas de cesáreas a nivel nacional. En 2006 tenía una tasa de cesárea del 75% y en 2014, un poco más de una década después, ya estaban en 85% las tasas de cesáreas. Entonces, obviamente, todos los problemas que les he mencionado se volvieron en números tangibles, complicaciones, y era indispensable reducir estas tasas, ¿no? Y no es la tasa sola, sino que había lo que se llama la violencia obstétrica, ¿no? Imponer cirugías, mala calidad de la atención, etc. Entonces se asocian estas tres entidades y desarrollan lo que se llama el proyecto Parto Adecuado. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Elaborar, probar, evaluar y difundir un modelo de atención del parto y nacimiento que favorezca la calidad de los servicios, ponga en valor de nuevo el parto normal y contribuya a reducir las cesáreas innecesarias y los riesgos debidos a ellas. Entonces, aquí vieron 4 ejes en este proyecto. Se trabajó el tema del liderazgo, también se hizo incidencia y se involucró a la gestante y a la familia. También se modeló el sistema de salud para favorecer el parto normal y también se trabajó en la información para la mejora continua, ¿no? Que es el componente de gestión de la calidad. Entonces, en el primer componente de liderazgo,
¿Cuál fue el objetivo? Formar una asociación de liderazgo entre el sector salud vinculadas a entornos de calidad y seguridad en la atención del parto y nacimiento. Entonces, aquí hubo capacitaciones, hubo reuniones, se asignó presupuesto para invertir en este programa y se buscaron y se identificaron incentivos para aquellos hospitales que apostaran por la calidad y por la seguridad del cuidado. La segunda línea, que fortalece la autonomía de la gestante y su familia, se mejoraron las tarjetas para las gestantes, para que tengan información confiable y sobre el plan de parto. Este plan de parto incluía la visita al centro materno donde se iba a producir la atención, incluyendo incluso la unidad de terapia intensiva neonatal. Se creó consejos de pacientes donde ellos pudieran elevar su voz y hubo campañas poblacionales importantes a favor del parto vaginal. El tercer gran componente o línea de trabajo fue reorganizar el cuidado perinatal, de modo que todo esté organizado para favorecer el parto normal. Entonces, hubo toda una adaptación de la infraestructura para que se pudiera tener el parto, no solamente el parto vaginal, sino que haya el parto en la posición fisiológica, que es el parto vertical. También era uno de los indicadores, acá se sentaron una serie de indicadores también para monitorizar el éxito del programa. Uno de ellos fue la presencia de un acompañante, ¿no?, durante el trabajo de parto, en el momento del parto y en el posparto. Igualmente, el personal de salud estuvo comprometido en la atención. Se estandarizó la atención a través de protocolos. Hubo reuniones científicas periódicas. ¿Para qué? Para que el ejercicio de la medicina sea basada en evidencia, ¿no? Y esta evidencia fue revisada. Se hicieron huddles al inicio y al final de la guardia. ¿Qué son los huddles? Los huddles son, así como vemos, por ejemplo, en los partidos de vóley, que de pronto pide un tiempo el árbitro y se reúne el equipo para revisar qué fallas, qué defectos hay. Los huddles son momentos en los cuales el equipo de salud se reúne y ve qué dificultades hay para afinar y mejorar su atención. Esto mejora el trabajo del equipo y ayuda a conducir al equipo de guardia hacia objetivos que los tienen presentes de manera permanente. Entonces, mecanismos como estos ayudaron a que haya adherencia a estas guías de práctica clínica, esta forma estandarizada de la atención del parto. El cuarto componente fue estructurar el sistema de información que permite el aprendizaje continuo, es decir, que los equipos de salud tengan la oportunidad de recibir información de si están caminando hacia los objetivos o no, o si hay defectos en los procesos de atención para prestarle atención y corregirlos, ¿no? Entonces hubo un sistema de retroalimentación de las gestantes para que ellos valoren si la atención estaba generando satisfacción en las gestantes. Y también vigilar un paquete de indicadores que evaluaba la calidad técnica de la atención. Ustedes ven acá, como por ejemplo al inicio del proyecto, la tasa de cesárea estaba en un 20%, perdón, la tasa de parto vaginal estaba en un 20%, y como esto progresivamente fue incrementándose, y con esta intervención se fue del 20% de parto vaginales a un 40% de parto vaginales.
Básicamente esta fue una experiencia exitosa que empezó con unos hospitales pilotos y que fue extendida una vez que demostraron en cifras y se modeló adecuadamente el conjunto de intervenciones para que fuera replicada en otros hospitales y se tuvo igual éxito en recuperar el valor del parto vaginal. Bien, es lo que quería compartir con ustedes respecto a la cesárea a pedido de la paciente. Gracias por su atención. Bien, bueno, en aras del tiempo vemos que las intervenciones exitosas en la disminución de las cesáreas tenemos que considerar mejorar el entrenamiento en atención de parto, tanto en pregrado, internos, externos, serunistas y asimismo a los residentes, ¿no? Trabajar en el parto instrumentado, sobre todo los forceps de salida, vacuum, ver cuando es una segunda opción en caso de cesáreas anteriores, ¿no? Darle la oportunidad a un trabajo de parto vaginal siempre y cuando la causa no ha sido iterativa, manejar bien el plan de atención de parto con un buen uso del partograma, mejorar el diagnóstico de sufrimiento fetal y las desproporciones cefalopélvicas y hacer las auditorías. Asimismo, considerar las consecuencias a corto, mediano y largo plazo, tanto para la madre como para el niño. Bueno, entonces voy a dejar en aras del tiempo, porque luego viene un simposio, agradeciéndoles tanto al doctor Alfredo Guzmán, al doctor Santibáñez y al doctor Yahludmi por sus brillantes exposiciones. Dejo la conducción del simposio a la presidenta, a la doctora Nelly Lan Figueroa, para que dé por finalizado el evento. Bueno, muchas gracias. Realmente ha sido muy bueno poder escuchar toda la información actualizada que nos han traído hoy día tan excelentes expositores, ¿no? El enfoque ético, por ejemplo, para la cesárea cuando esta es solicitada por la gestante, ¿no? Y los considerandos que se tienen que tener en cuenta, la evolución a lo largo del tiempo en nuestro país y, lógicamente, las evidencias en relación, ¿no?, a este tipo de procedimiento quirúrgico, el parto abdominal, presentado por el doctor Luni. Agradezco, pues, la presencia de todos ellos, ¿no? Infinitas gracias a quienes nos han acompañado y nos estaremos viendo próximamente. Gracias mil. Gracias, colegas. Muchas gracias.